Amigos de Sabática, un atento y cordial saludo para ustedes. Vamos a comentar el tema número 9 de este tercer trimestre de 2017, que lleva por título El llamado pastoral del apóstol Pablo. Vamos a estar estudiando los versículos 12 al 20 de Gálatas 4. A lo mejor a ustedes les pasó como a mí. Al leer el título pensé que se iba a hablar acerca de la forma en que Pablo fue llamado a ser pastor, apóstol o discípulo del Señor Jesucristo. Pero el título no tiene que ver con el llamado del apóstol Pablo para ser ministro. Más bien se refiere al llamado pastoral que el apóstol Pablo hace a los Gálatas. Esto lo descubrí hasta que me puse a revisar los versículos 12 al 20 de Gálatas 4 y por supuesto considerar los comentarios del autor de la guía de estudio. ¿Qué ideas importantes hay en estos versículos de 12 a 20? Son las 5 que les voy a proponer a continuación. Antes quisiera recordarles el versículo de memoria, Gálatas 4:12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Gálatas 4:12, el versículo de memoria. ¿Cuáles son las 5 frases o pensamientos clave de esta semana? Número 1, parto y gestación. Estas palabras están implícitas en el versículo 19. Lo leo rápidamente. Gálatas 4:19 dice de la siguiente manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo utiliza esa expresión, esa analogía? Probablemente está queriendo enfatizar el grado de afecto, de emotividad, de amor profundo que tenía por los Gálatas. Pretendía que los Gálatas se imaginasen la experiencia de una mujer que ha estado gestando durante 9 meses y entonces da a luz a su hijo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero totalmente entregada con cariño y con amor a ese bebé que está saliendo. El apóstol Pablo utiliza esta situación como una analogía para expresar el grado de compromiso, de pasión, de amor que siente por los Gálatas y el esfuerzo que ha hecho entre ellos. Y en la segunda parte de este versículo 19 encontramos hasta que Cristo sea formado entre vosotros. Una frase, que tiene que ver con la gestación. El hecho de que un embrión sea formado dentro de una matriz. Entonces, esta analogía también la toma el apóstol Pablo para enfatizar en los Gálatas la necesidad de permitir que los pensamientos, las ideas, las verdades, las promesas, las enseñanzas del Señor Jesús y el mismo carácter del Señor Jesús sean formados en el interior de los Gálatas. Entonces, este es el primer pensamiento importante de esta semana: parto y gestación. Ustedes lo pueden ampliar más en su repaso el sábado. Pueden hacer otros comentarios y llegar a conclusiones las que ustedes gusten. El segundo pensamiento de este tema número 9 sería imitarlo. ¿Imitar a quién? Al apóstol Pablo. Leímos en el versículo de memoria: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Cómo el apóstol Pablo se hizo a la manera de los Gálatas? Bueno, él por principio de cuentas, o más bien principalmente, dejó todas esas prácticas ceremoniales que había en su cultura judía, las consideró como meramente culturales y no por un capricho suyo, sino que llegó a reconocer, lo cual era un desafío muy grande para cualquier judío, que el Señor Jesús, un pobre carpintero, con un nacimiento misterioso, inexplicable, reconocer al Señor Jesús, a un compatriota, como el Salvador, como el Hijo de Dios, significaba un gran cambio de paradigma para el apóstol Pablo, y él no tuvo problemas para comprenderlo una vez que se encontró con el Señor Jesús en el camino a Damasco. Entonces todas sus ceremonias y ritos, toda su cultura judía la hizo a un lado para hacerse como los gentiles Gálatas a los que estaba tratando de alcanzar. Así es como Pablo se hace como ellos. Pero entonces él les está pidiendo que ellos se hagan como él. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. ¿Cómo se habrían de hacer los Gálatas como el apóstol Pablo? Principalmente en su confianza, en su entrega, en su compromiso con el Señor Jesús. Básicamente, no se trataba de que imitaran
al apóstol Pablo, como a veces algunos de nosotros bien intencionados en la iglesia, sobre todo los jóvenes, escuchamos a un predicador sobresaliente que conmueve, y entonces nos invitan a predicar y entonces imitamos a ese predicador en sus gestos, en sus expresiones, y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo con todo esto. Pero no se está hablando de esa situación, sino se está hablando del compromiso, de la visión, de la determinación que tenía el apóstol Pablo. A eso es que los estaba invitando a los Gálatas para que lo emularan, que se condujeran como él. Así que este es el segundo pensamiento clave de este tema número 9, imitar al apóstol Pablo. El tercer pensamiento que habría que resaltar de este tema es la contextualización del Evangelio. Como dije, contextualización del Evangelio. El autor de la guía de estudio nos dice que podemos quitar algunas partes del Evangelio sin quitar al Señor Jesús mismo, sus enseñanzas, sus principios, sus valores, y adecuarlo a la cultura que estamos tratando de alcanzar. Pensemos rápidamente en un grupo marginado de nuestra ciudad. Sería muy conveniente que buscáramos prendas de vestir, zapatos, que nos identificaran con ese grupo, pero como personas bien intencionadas, que no tenemos totalmente sus prácticas, pero que les ayuden a ellos a derribar sus prejuicios, a hacer a un lado sus pensamientos negativos que pudieran tener y que nos permitan tener acceso a ellos. Propongo que eso sea la contextualización, es decir, presentar el Evangelio de manera que tomemos en cuenta los prejuicios, los desconocimientos, las experiencias desagradables, la falta de visión que pueden tener los grupos que estamos tratando de alcanzar, pero nunca rebajando los principios, los valores, las verdades, la esencia misma del Evangelio. Básicamente, eso significa contextualizar el Evangelio. Idea número 4, o pensamiento número 4 en ese tema, condiciones adversas. ¿Por qué hablamos de condiciones adversas? En el tema se nos habló acerca de que el apóstol Pablo padeció una enfermedad. Por lo que dice el autor de la guía de estudio, no era precisamente el plan del apóstol Pablo predicar en Galacia, pero al parecer esta enfermedad lo hizo desviarse y permanecer entre los Gálatas. Y ahí encontramos nosotros en Gálatas 4 testimonios del propio apóstol Pablo revelando su experiencia con esta enfermedad. Dice el versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. El versículo 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, las condiciones adversas como esta enfermedad del apóstol Pablo, que no se sabe exactamente cuál fue, se piensa que tendría que ver con sus ojos, porque más adelante en esos versículos del 12 al 20 el apóstol Pablo declara que los propios Gálatas estaban en disposición de quitar sus propios ojos a fin de dárselos al apóstol Pablo. Muy probablemente esa fue la enfermedad, no lo sabemos, pero las condiciones adversas fueron la oportunidad para que el apóstol Pablo tuviera esa entrega, ese amor, esa devoción hacia la iglesia de Galacia. El pensamiento número 5, la verdad que puede ser hostil para el que la recibe, pero dicha con afecto. En palabras más simples, verdad hostil, dicha con afecto. Esa es la idea número 5 del tema de esta semana. Y tiene que ver con los versículos 16, si me permiten leerlo. Versículo 16 o del 15 dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Bueno, este versículo es que está hablando de la enfermedad que los Gálatas estaban tratando de mitigar en el apóstol Pablo. Pero el versículo 16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Esta es la otra idea importante. Como el apóstol Pablo al principio, desde el inicio de la carta, está regañando a los Gálatas, utiliza expresiones que pueden parecer muy crudas, expresiones a veces hasta ofensivas, o si ustedes toman las palabras tal como están, podrían ser frases desalentadoras para cualquiera que está luchando dentro de la iglesia con sus problemas de carácter, con su mente que lo traiciona y acepta ideas equivocadas. Pero ese énfasis, esa verdad que parece hostil en principio, tiene en el fondo una intención muy profunda, un afecto, un amor muy profundo del apóstol Pablo hacia los Gálatas. Y esto es lo que tenemos que concluir durante la clase en nuestro repaso, o durante el repaso de nuestra clase. La idea número 5, decir la verdad
que le parece hostil a nuestro interlocutor, pero decirla con afecto. Esa fue la cualidad muy grande del apóstol Pablo. Repasamos entonces los 5 pensamientos claves. Número 1, parto y gestación, tiene que ver con el versículo 19. Número 2, imitar al apóstol Pablo, Gálatas 4:12, donde dice: os ruego, hermanos, que seáis como yo. El tercer pensamiento clave, contextualizar, está también implícito en el versículo 12, donde dice que el apóstol Pablo se hace como ellos para alcanzarlos, pero él les invita a que ellos se hagan como él. Ahí está también la palabra contextualizar o el pensamiento contextualizar. El cuarto pensamiento clave de este tema número 9, condiciones adversas, tiene que ver con el versículo 14 y 15, donde el apóstol Pablo recuerda con qué devoción los gálatas querían pues mitigar la enfermedad que estaba padeciendo el apóstol Pablo. Y la verdad, el pensamiento número 5 es la verdad, que puede parecer hostil a nuestro interlocutor por ser verdad. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda, pero dicha con afecto. Esos son los 5 pensamientos claves del tema esta semana. Para finalizar este comentario, ¿qué reflexiones debería generarnos este tema? O otra forma de plantear esto sería: ¿por qué estudiamos este tema? Les propongo, número 1, entendamos y comprendamos el nivel de afecto de un apóstol por sus seguidores. En este caso, el apóstol Pablo, el nivel de afecto, como les dice: tuve dolores de parto. Esa expresión es altamente emblemática, llena de significado y denota gran afecto y amor por parte del apóstol Pablo. Número 2, volvemos a la pregunta: ¿qué reflexiones debería generarnos ese tema? Número 2, el poder que tiene la influencia. El apóstol Pablo les dice: les ruego que se hagan como yo, porque yo me hice como ustedes. Es decir, la influencia. Vean cómo me conduzco e imítenme, porque yo vi la condición de ustedes, la condición lastimera en la que se encontraban, y en la medida de mis posibilidades yo me hice como ustedes. El poder de la influencia. Número 3, contextualizar el evangelio a la realidad de los oyentes. Ya dijimos que contextualizar el evangelio significa tomar en cuenta los prejuicios, la falta de visión, la falta de comprensión, los temores de las personas a las que estamos tratando de alcanzar. Número 4, la adversidad o la enfermedad pueden participar en los planes de Dios para nuestra misión. Si nos toca pasar por problemas, por escasez, por enfermedad, esas podrían ser oportunidades que, bien utilizadas por nuestro Dios, nos ayuden a cumplir nuestra misión y, por supuesto, para honra y gloria de su nombre. Otra reflexión, número 5, la forma en que decimos la verdad. Generalmente, cuando estamos muy encolerizados, decimos: ahorita le voy a decir todas sus verdades. Y creo que ese fue el pensamiento del apóstol Pablo, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Le voy a decir todas sus verdades a los gálatas, pero con un afecto paternal, un afecto maternal, un afecto profundísimo, que solo podemos entenderlo con la ayuda del Espíritu Santo. Oigan, pues este es mi comentario del tema número 9. Espero que sea de bendiciones. Recuerden que si tienen alguna pregunta, duda, comentario o regaño, pueden escribirlo aquí en la parte baja del video. Seguimos por ahí abiertos a que ustedes nos envíen alguna solicitud, comentario o pregunta en el correo contacto esabatica@gmail.com. Que Dios los bendiga, nos vemos pronto.